y a todos ustedes por estar aquí. Pues bien, en el día de hoy vamos a hablar de los famosos Haya y cómo debe ser su transición. No tengo cómo cambiarla. Bien, hace más o menos 3 años que venimos hablando en diferentes congresos sobre los famosos adolescentes y adultos jóvenes con cáncer, o Hayas como todos los conocemos. Y para nadie es un secreto que a nivel internacional, en todos los congresos de hemato-oncología, independientemente sean de adultos o pediátricos, este tema cada día coge más agua. Y lo que pasa es que se ha logrado realmente una gran tasa de sobrevida global en tanto en los adultos como en los pediátricos, pero se ha notado una brecha entre las edades entre 15 y 39 años, donde estos pacientes con cáncer, independientemente del tumor, cuando son comparados con los adultos o con los pediátricos, tienen tasas muy inferiores. Asimismo, se empezó a investigar, se prendió esa chispa de por qué nuestros pacientes Haya se comportan de una manera diferente, y se vio que ellos tienen necesidades biológicas únicas, médicas, psicológicas y del desarrollo que no se pueden comparar ni con los adultos ni con los pediátricos. Esto llevó a que se empezaran a hacer diferentes ensayos clínicos para ver cuál protocolo podía irle mejor, si el rojo o el amarillo o el naranja. Pero el Haya es mucho más que un diagnóstico, que una edad, que un protocolo. Es que donde llegue el Haya en la primera consulta es que va a definir su futuro. Si tuvo la suerte de llegar a un hospital pediátrico o a uno de adultos, o lo ideal, a uno donde se trate Haya, va a depender cómo va a ser su diagnóstico y su seguimiento. Y es que estos pacientes van a tener atención muy heterogénea, muchas veces desigual y hasta fragmentada. Por eso es muy importante tener guía de transición, no solamente para ayudar al paciente, sino para que nosotros mismos, entre colegas, podamos mejor hacer este proceso. Pero esto no es un tema que voy a hablar sola. Ok. ¿Qué pasó? Vamos a darle la bienvenida a la doctora Esmedalis Romero y a la doctora Denise Díaz. Y la contraparte pediátrica, la doctora Vanessa Díaz. Uno. Vamos a iniciar. Bienvenidas, adelante. De Tim Marín. Vamos a empezar con un caso clínico que nos llegó en marzo al Hospital Hugo Mendoza. Se trata de un masculino de 17 años, 11 meses y 15 días de edad, con historia de fiebre, cansancio y malestar general de más o menos 7 días. Y ojo, no fue que los padres se quedaron con el paciente 7 días en su casa. Lo que pasa es que fueron a diferentes centros pediátricos, los cuales decían, no, tienes que ir a un centro de adultos porque vas a cumplir 18 años. Y cuando fueron a centros de adultos, le decían, no, tienes que irte a una consulta pediátrica porque aún no tienes 18 años. Por lo que ellos decidieron, un jueves en la noche, como todos los fines de semana, ir al Hospital Hugo Mendoza. Aquí les realizan un hemograma y como todo paciente que llega con un label que dice problema, este es el hemograma. Ok, perdón. Tengo el tiempo aquí, a ver cómo la veo. Ya, perfecto, aquí la puedo ver. Un hemograma con unos glóbulos blancos en 60.000 a expensa de blasto, con una hemoglobina en 6 gramos y una plaqueta en 15.000. Doctora Vanessa Fría, conociendo el sistema dominicano, donde por ley los hospitales pediátricos tienen que atender pacientes hasta los 18 años, aunque existen otros hospitales que solamente lo tienen hasta los 15, ¿cuál sería la conducta a seguir con este paciente? Buenas tardes. Con este paciente en específico, con los datos que nos has brindado, lo que
tanto mi equipo como yo haríamos en primera instancia es ingresar al paciente. Es un paciente que en este momento tiene necesidades transfusionales, necesita manejo de lisis tumoral, es un paciente que requiere antibioterapia de amplio espectro. El paciente se ingresaría para cubrir esas necesidades. Luego de eso, pues, inmediatamente nos comunicaríamos con el hematólogo, en este caso hematología de adultos, para que ellos tengan en cuenta un paciente que próximamente se va a ir hacia su departamento, y entonces iniciaríamos un proceso de diagnóstico con el mismo, realizar sus estudios de extensión, los procedimientos y todo lo necesario para llegar al diagnóstico, en conjunto siempre con el departamento de psico-oncología, que nos ayuda y nos da el soporte para que este paciente, luego de terminar el abordaje diagnóstico, pueda ser transicionado hacia el servicio de adultos con todas las guías necesarias y en muchas ocasiones con el tratamiento ya iniciado. Muchas gracias. Pues así mismo es. Recibimos esta llamada a las 3 de la mañana y decidimos ingresar el paciente con el protocolo por sospecha de un paciente hemato-oncológico. El viernes de la mañana le realizamos aspirado de médula ósea más inmunofenotipo, el mismo con 80% de blasto. En este momento estábamos hablando con los padres, explicándole que deberíamos trasladarlo a un hospital de adultos por la edad, pero los padres nos dijeron su preocupación de que fueron a diferentes centros y de ahí los rechazaron porque todavía no tenía 18 años y que iba a pasar con su hijo, que todavía le estaban faltando 13 días para llegar a esta edad. Pues decidimos este viernes empezar lo que era la prefase a base de esteroides, como el protocolo BFM 2009, y también estábamos haciendo todo el proceso de transferencia al INCAR mediante la doctora Denise Díaz. Ojo que yo utilicé una palabra, transferencia. ¿Y por qué yo uso esta palabra? Porque la transferencia es el acto de pasar la responsabilidad y la información de un paciente, de un colega a otro, garantizando que reciba la atención necesaria sin interrupción del tratamiento. Mientras que el referimiento es un procedimiento judicial y provisional, porque muchas veces no pueden contrarreferir el paciente para resolver situaciones de urgencia o hacer cumplir obligaciones o normas hospitalarias sin resolver el fondo del asunto. Entonces, el primer clic que tenemos que cambiar es que no estamos refiriendo un paciente, es que estamos transfiriendo un paciente desde un hospital pediátrico a un hospital de adultos. Pues, ese mismo día, yo llamo a Denise y le digo, May, yo tengo este problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Y Denise me dice, ay, un silencio que para mí fue eterno. Y después me dice ella, pues mándame el protocolo porque yo no lo conozco. Y yo, claro que sí, no hay problema. Doctora Denise Díaz, a mí me gustaría saber qué pasó en ese silencio. ¿Cuál fue tu reacción al saber que ibas a recibir un paciente Haya con un protocolo que realmente tú no lo manejas, ya iniciado, y que todavía no tenía 18 años, pero no sabemos dónde lo vamos a tratar? De ahí surge el crear este bloque que tú me tienes en WhatsApp, de que me quieres matar, de que qué yo iba a hacer, literalmente. Esa transición, que de verdad lo agradezco que ustedes, que tú me pasaste información y fue algo que yo externé con el equipo del INCAR. Nosotros no manejamos niños y de verdad, aunque diferente el acompañamiento que ustedes le dan como pediatría, que no es que adulto no le da, que como comentó Vanessa, hace un acompañamiento psicológico que nosotros hacemos, pero el manejo que hace el pediátrico de a los padres, al adulto, es muy diferente. Entonces estamos en un medio que ya son grandes, que yo calculo diferente, que tenemos esquemas bien pautados, ya sea para el LA, para el linfoma, que yo dije, si ya lo empezamos, yo cambiar a un estilo de adulto no es lo idóneo. Tengo que respetar el esquema que ustedes hicieron, que lo que yo te dije fue eso mismo. Bueno, mándame el esquema, que ustedes lo manejan mucho más amplio, que es bien efectivo, porque los pacientes que hemos recibido de niños a adultos tienen muy buena respuesta, muy pocos recaen, sabemos que es lo típico del LA, pero no gana nada yo pasándolo a un niño, que cuando lo veo también es literalmente el cuerpo y la mentalidad de un niño. Entonces fue un reto para el equipo, fue un reto para nosotros, sabiendo que ya ustedes habían empezado. Y surge que entiendo, aunque Haya es bien conocido por ustedes y más específicos lo que trabajan ese grupo de poblaciones, que no todos los adultos vemos con esa visión, o entiendo, mejor le pongo ese protocolo. Entonces, por eso estamos aquí. ¿Ya me perdonaste? Sí, te perdoné esta mañana.
Sí, realmente decidimos incluso empezar el protocolo porque ya hay evidencia que dice que el uso de protocolos pediátricos tipo BFM, en leucemia linfoblástica aguda en Haya, a estos pacientes suele irle mejor que cuando se usa protocolos de adultos. Pero ojo, no siempre va a ser así. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin se ha evidenciado que a los usando protocolos pediátricos, a nuestros Haya le va peor que cuando se usan protocolos de adultos. Pues así mismo hicimos, llamamos al Departamento de Trabajo Social, Psico-Oncología, estuvimos hablando con los padres, con el paciente, contestando sus preocupaciones, diciéndole que no se preocuparan por el seguro, que eso se iba a trabajar, que lo iban a recibir, que no iba a pasar todo lo que pasó en la semana anterior. Mandamos a nuestros pacientes con analíticas actualizadas del mismo día que se iba a enviar y mi interés era que llegara antes del día 8 para que sí empezara su quimioterapia allá. El paciente ya se estaba esperando, fue bien recibido y ya en ese momento todo ese estrés que tenía tanto el paciente como los padres bajó. Durante los días subsecuentes, la doctora Denise y yo estuvimos hablando y una llamada que me marcó fue cuando ella me dijo, es que tú me mandaste un niño. Y yo le digo, lo siento, no tengo otra opción. Doctor Esmeralda Romero, según su experiencia, ¿considera usted importante que tanto los pediatras como los adultos conozcan las guías de transición? Bueno, a la verdad es que esto no suena. Estamos en vivo. Hola, ese sí. Bueno, es que es demasiado importante. Conocer las guías de transición es crucial para un manejo adecuado de ese paciente que es un adolescente, pero que ya le falta poco para ser adulto. ¿Para qué? Para poder estandarizar todos los criterios de cuidado en todos los entornos que tienen que ver con el paciente, tanto en el proceso de la transferencia de un ambiente cómodo, familiar, añoñadito de su pediatra, a la vida del adulto, así como conocer bien la historia del paciente para poder darle la continuidad de la medicación. Es también el tema del apoyo psicológico, pensar en el tema de fertilidad en estos pacientes. O sea, es un montón de cosas que lleva esas guías de transición que no hemos conversado mucho, que este proceso de conocer lo que es el Haya inició en el congreso pasado, en el bloque de pediatría, y la verdad que fue muy interesante y espero que este bloque también sea muy interesante para todos porque para nosotros los adultos esas guías de transición no son muy bien conocidas. O sea que a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país, nos falta estandarizar muchas cosas que tienen que ver con la guía, que tienen que ver con las personas que trabajan la respuesta a salud, sobre todo la parte de nuestras ARS y lo que prestamos atención. Yo creo que es muy importante lo que vamos a ver a continuación, que la doctora nos va a enseñar sobre cuáles son los pasos de esas guías de transición que tenemos que cumplir para el mejor desarrollo de ese paciente y reciba una atención adecuada. Muy bien. Y sí, es muy importante que todos conozcamos cuáles son los procesos de transición, pues las transiciones son susceptibles a una serie de barreras que van a impedir la continuidad y el acceso a la atención. Es que nuestro sistema de salud no siempre va a estar preparado para recibir un paciente que estaba en pediatría. Es que pediatría son como las chicas superpoderosas, llenas de sonrisas, dulces y muchos colores, y van a pasar al mundo de adultos. Es decir, es como que me quiten Cartoon Network y me pongan Animal Planet. Por tanto, cuando no se logra una adecuada transición, esto puede llevar a pérdida de seguimiento médico, es decir, abandono, menor adherencia a las terapias, dificultades psicosociales con tristeza, ansiedad, depresión, y todo esto va a llevar a una peor calidad de vida a largo plazo. Y bien, todos conocemos que los modelos de atención, tanto en pediatría como en adultos, son diferentes. Pues en pediatría tenemos modelos de cuidado integral, un enfoque familiar, todos nos amamos y somos una gran familia, con soporte psicosocial intensivo. Ya en el adulto es un modelo más individual, menos acompañamiento emocional, y todo esto lleva a una brecha asistencial que debe cerrarse para un programa de transición. Doctora Romero, escuchando estos dos modelos, ¿cuál usted creería que sería el mejor modelo a la hora de tratar un Haya?
Pues yo creo que el mejor modelo que tenemos que usar es exactamente el de la comunicación entre el equipo de pediatría y el equipo de adulto previo a movilizar nuestro paciente. Y que nosotros pudiéramos llegar a tener, cuando lo recibimos en el hospital de adultos, una área específica para AYA, es más cómodo para ellos. Eso creo que sería el mejor modelo que podíamos, en sentido general, para dar una mejor atención a nuestro paciente. Así es. Yo describiría el modelo AYA como un modelo sui generis, porque va a depender del AYA, es decir, que esto puede cambiar mucho. Y va a cambiar de la consulta donde es solamente médico, paciente y los padres, en caso de la mayoría pediátricos, a pasar a ser consultas con papá, un abuelo, un hermano, con un novio, una pareja, con un amigo, con una amiga, etcétera. Personas que para nosotros los médicos no son ni pata ni garrapata legalmente, pero que para ese AYA es importante que esté ahí. Y desde ahí tenemos que empezar a cambiar y dejar que nuestra consulta sí puedan acceder otras personas y contestar todas esas preguntas que cada uno tiene. Otra parte importante es que para mí es muy fácil tratar a un niño. El niño lo único que le preocupa es que yo no lo puye. Los papás tienen muchas dudas, pero tienen miedo de hacerla por la respuesta que yo le puedo dar. Pero el AYA te va a llegar. La noche anterior fue al doctor IA, puso su caso clínico y va a llegar el otro día. Mire, doctora, yo le pregunté al IA y me dice que yo tengo que tratarme de tal y tal manera. ¿Cómo usted me va a tratar? Y uno respira, se ríe, gracias. Y debemos explicarle la razón de por qué nosotros decidimos X o cuál protocolo que sí puede estar de acuerdo con lo que le dijo el megadoctor IA, o que por nuestro medio, condiciones, que no llega X medicamento, tenemos que tratarlo bajo evidencia con este protocolo hasta porque es la mejor experiencia que hemos tenido en cuanto a un futuro garantizado. Otra parte muy importante es la sexualidad y fertilidad. Entendemos, y hay que entenderlo, los niños 9, 10, 11 años ya son sexualmente activos. Si yo no le digo a un niño, tú no puedes darte un besito, tú no puedes tener relación, no porque te vas a embarazar, sino porque te vas a infectar y te vas a morir, lo mismo pasa con el AYA. Y yo recuerdo una vez 2 pacientes, un linfoma Hodgkin tratado por un pediatra y otro por un adulto, los dos estaban ingresados con una mucositis. El de adulto se complicó y el infectólogo me preguntó, como, qué raro, si es lo mismo, la misma tipo de quimioterapia, ¿qué pasó? Él mismo investigó y vio que la adolescente tenía una pareja, estaba teniendo vida sexual activa y ya ustedes saben la infección que cogió. Mientras que, gracias a Dios, el varón que teníamos se le informó que no podía hacer eso y no tuvo esas complicaciones. Entonces, son temas importantes hablarlo con ella y no simplemente ignorarlo. La fertilidad. A pesar que las nuevas generaciones dicen que no quieren tener hijos, el hecho de que nosotros no tomemos en cuenta cómo podemos preservar la fertilidad, más adelante ellos nos van a culpar a nosotros que no le dimos esa oportunidad. Porque el culpable no es el cáncer, somos nosotros los médicos. Experta en maquillaje, y eso lo dicen las guías, no yo, y estoy 100% de acuerdo. Y eso lo vivimos de una manera muy trágica. Nosotros tuvimos un paciente hace como 2 años, una adolescente hermosa, que el diagnóstico oncológico y el tratamiento la transformó. Y ella decía que el cáncer le quitó quién ella era, ella murió aunque siguiera viva. Ella ya estaba prácticamente en los últimos ciclos de quimioterapia, había limpiado, no valió psicología, religión, psiquiatría, medicación. La niña se quitó la vida faltando un ciclo para terminar, porque ya ella jamás iba a ser lo que ella entendía que ella era antes del cáncer. Y la parte importante es entender que la voz de la AYA pesa y cuenta, y que ellos van a llegar con preocupaciones que van a depender de su estatus socioeconómico, de la edad que tiene, pero que son importantes que ellos lo mencionen y que nosotros lo escuchemos. Y el AYA no es solo un diagnóstico, no es solo fertilidad, es que a ellos les interesa y les importa quiénes son ellos no pueden perder quiénes son, pero además de eso les importa su medio social, su educación, su trabajo, sus amigos, y todo esto tenemos que buscar la manera de que no se pierda durante el tratamiento. Vanessa, ¿cuáles serían los pasos para lograr una adecuada transición en los pacientes AYA? Bueno, mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una transición ideal no es un
un momento único. Es un proceso que va a llevar una unión de varios departamentos. Es un proceso multidisciplinario y debe ser gradual e individualizado para cada paciente. Estos pacientes, momentos antes de que se produzca el paso hacia el servicio de adultos, deben hacer una evaluación nosotros como médicos en conjunto con psico-oncología. Tenemos que evaluar la madurez emocional y cognitiva de estos pacientes, debemos también ver su grado de independencia y también verificar si estos pacientes están empoderados en cuanto a su tratamiento, si conocen su enfermedad, si conocen los efectos secundarios de su tratamiento, si son capaces de responder preguntas o de manejarse de manera independiente en la consulta, porque bien sabemos que hay padres que ni siquiera dejan hablar a los pacientes, que ellos puedan ser capaces de responder preguntas, de agendar citas, de conocer cuáles son sus medicamentos, de que puedan tener una vida, prepararlos para que ellos puedan tener independencia y empoderamiento de su propia enfermedad. Luego de eso, de que en conjunto con psico-oncología determinamos desde que este paciente es candidato a la transición, entonces nos reunimos con el departamento de adultos, hacemos un comité para entonces enseñarles a ellos el plan de transición. Historial clínico completo del paciente, con las dosis y las fechas de estos tratamientos, cuáles son los riesgos y necesidades psicoemocionales, psicosociales que tiene este paciente y los contactos de emergencia. Luego de eso es que viene, después de 6 a 12 meses preparando a este paciente para su independencia de su salud, entonces es que viene ya, al cumplir la mayoría de edad en este caso, a ser transferido a la unidad de adultos, pero ya es un paciente que está empoderado de su enfermedad, que el equipo de adultos conoce a este paciente con antelación. Incluso hay países donde se pueden realizar la primera consulta del niño o el adolescente en la consulta de adultos, que pueda asistir el doctor pediátrico para que él se sienta en la confianza y en familiaridad en conjunto con su nuevo doctor. Luego de eso, entonces, viene un seguimiento por el Departamento de Trabajo Social los primeros 6 a 12 meses. Esta trabajadora social debe de verificar que el paciente está acudiendo a las citas, que el paciente tiene adherencia al tratamiento, que se siente en confianza con su nuevo doctor, que tiene un proceso de adaptación adecuado. Y por último, pero no menos importante, la parte de psicología. Como bien estaba mencionando la doctora Jorge, estos pacientes tienen preguntas sobre sexualidad, sobre fertilidad, apariencia física, empleo, oportunidades de estudio, porque al final lo que queremos es que este paciente pueda retornar a una vida como de un paciente que no tuvo esta enfermedad. Y nosotros que vemos a estos pacientes en pediatría vemos que toda su adolescencia fue perturbada por cambios en su imagen física, porque no pudieron ir a la escuela, tienen lagunas en su educación, también en los procesos sociales, no saben algunas veces relacionarse con otros compañeros porque tuvieron mucho tiempo de internamiento. Entonces, son pacientes que nosotros, antes de producir la transición, tenemos que asegurarnos de que ellos puedan alcanzar por lo menos algunos hitos sociales de estudio que tengan interés en su reinserción, ya sea laboral o estudiantil, y eso es lo que yo entiendo que debería ser una transición ideal. Así mismo es. Gracias a Dios ya hay guías, tanto americanas como europeas, que nos van abriendo camino en cuanto los haya, porque realmente el tema ya llegó, nadie sabía qué hacer, es salir adelante. Y estas guías están ya bien pautadas con diferentes caminos de según cómo te llega el paciente, su estado social. Cada duda, cada plan te va guiando. Y dentro de esto tenemos la transición, donde los pasos para lograr esta adecuada transición está lo primero, que es la preparación a la transición. Y esto depende exclusivamente del pediatra o en la gran mayoría del pediatra. El segundo es la transferencia, que es cuando llega la primera consulta del adulto y es como el adulto lo reciba, que va a ser el tercer paso, que puede ser favorable o desfavorable, integrarse a la atención de adulto. Para esto tenemos principalmente 3 tipos de transición. Tenemos el paciente diagnosticado en una edad pediátrica, 9, 10, 11 años, que está normal en vigilancia y que de un momento a otro va a cumplir 18 años y debe pasar entonces a nuestros homólogos clínicos. El segundo caso, el caso que presentamos, un paciente que llega ya cumpliendo prácticamente la mayoría de edad, que debemos transferirlo durante el tratamiento o antes de iniciar el tratamiento.
Un tercer paciente es un paciente, por ejemplo, en nuestro centro tenemos un programa de adolescentes que sigue a los pacientes hasta los 20 años. Y nosotros, estos chicos que terminan 17, cerca de los 18 años, decidimos darle por lo menos los 2 años de vigilancia. Pero si este paciente recae ya a esa edad, donde tenemos que hacer la transferencia rápido, los pacientes se sienten abandonados, porque en el peor momento, porque si peor era cuando yo tenía cáncer, el recaer todavía es peor, mi doctor me está soltando. Yo quise agregar un cuarto tipo de paciente que tal vez no se presenta en Europa ni en Estados Unidos, pero sí en Latinoamérica. Y son los menores de edad embarazadas con un nuevo diagnóstico oncológico. Hace también más o menos 2 o 3 años tuvimos un caso de una adolescente de 13 años en el tercer semestre de embarazo, diagnosticado con una LMA en el hospital materno que queda al lado de Lugo. Esta paciente se intentó transferir a los diferentes centros, pero tenía 13 años, no podía dar adulto, pero estaba embarazada y no podía ir pediátrico. Entonces decidieron, bueno, vamos a llamar a Lugo a ver qué pueden hacer. Nosotros acudimos a ver esta paciente, 200.000 blancos, empezar manejo de lisis, pero los ginecólogos no nos hacían caso porque entendían que nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y fue una lucha constante de intentar salvaguardar la vida tanto de la paciente como del producto, pero llegó un fin de semana donde realmente esta niña es un estrés, decidieron desembarazarla a las 32 semanas y tuvimos tanto la pérdida de la mamá como del bebé. Y esos son casos que cuando los cuento en los comités AYA de Latinoamérica, así mismo se queda todo el mundo, como esto no puede seguir pasando. Los componentes para la preparación tienen que ser un proceso temprano y gradual. Lo ideal es que se inicie 2 años antes. No siempre se puede hacer así. Generalmente nosotros lo hacemos más o menos 6 meses antes. El mismo debe ser coordinado. Yo no puedo simplemente transferir un paciente sin informar. Yo tengo que buscar un día que realmente mi hematólogo me lo pueda recibir. Porque todos trabajamos en 1 millón de lugares, todos tenemos un montón de consultas, o sea, 15 pacientes para un hematólogo, eso es muchísimo, y yo te mandé un AYA a durar 3 horas con una consulta y tu hijo esperándote para tú irlo a buscar. Y la parte más importante es que tiene que ser centrado en el paciente, no en yo como pediatra buscar salir de mi problema, ni en el adulto recibir un paciente más, sino siempre centrado en el paciente. Para esto nosotros empezamos con la educación al paciente y a la familia. Es que ellos deben conocer su enfermedad, los efectos tardíos y el autocuidado, cómo ellos tienen ellos mismos que autocuidarse para mantenerse salvos. Es que también tenemos que entrenarlos a que puedan tomarse sus medicamentos. Y muchas veces en pediatría nos pasa que tenemos mamás que trabajan o que cuando dieron a luz le sacaron el cerebro y que lamentablemente tenemos que enseñarle a los niños cómo se deben tomar los medicamentos, que pongan un horario para garantizar que realmente puedan mantenerse libres de enfermedad. Entonces tenemos que garantizar que ellos puedan manejar sus medicamentos, que sepan coordinar su cita, la importancia de no faltar una cita. Porque en pediatría tú faltaste o no llevaste los análisis y yo digo, está bien, ven mañana. Pero en adulto son tantos pacientes en adulto que tú le estás quitando un cupo a un paciente, pero además de eso, posiblemente tu próxima cita te la van a colocar en 2 o 3 meses y es una oportunidad perdida. Lo más importante son los síntomas de alarma, es que tiene que saber en qué momento, yo no tengo que esperar a que llegue mi consulta para ir porque me está creciendo un testículo, me siento una adenopatía o qué me está pasando diferente. Asimismo, como dijimos, una coordinación multidisciplinaria entre hemato-oncólogos pediátricos como adultos. La parte de soporte psicosocial es muy importante, porque aquí vamos a manejar todas estas dudas y ansiedades que se van creando en todo este proceso y nos van a complementar para poder hacer una buena transición. Asimismo, la fertilidad y sexualidad jamás se va a quedar en haya y sobre todo es garantizar la sobrevida a largo plazo. Y a la hora de referir o transferir un paciente, es muy fácil hacer un resumen clínico masculino de qué edad, que tiene tantos años, con tal diagnóstico, una leucemia, recibió tal protocolo y 3 años de vigilancia. Eso no dice nada, porque así como yo pediatra, confieso, yo no conozco los protocolos oncológicos de adultos, tampoco los adultos conocen los pediátricos. Y si yo no le aclaro qué medicamentos recibió, cuáles fueron las dosis máximas, si recibió radioterapia, si esta fue previo a la menstruación, en el primer año de la menstruación, si yo no le digo cuáles fueron los problemas que se presentaron durante el tratamiento, complicaciones, cardiotoxicidades,
ellos mismos no van a saber cómo seguirlo, porque el cáncer en el adulto pasa después de los 40, 50, 60 años. Entonces, son seguimientos diferentes y no es lo mismo con lo que tú haces con el abuelito a como lo que tú tienes que hacer con un paciente joven. Para esto ya existe el IA, como hablaron anteriormente, calculadora de riesgo. Si escanean ese código que está ahí, pueden ir a esta página. Ya hay diferentes calculadoras para ciertos riesgos, como insuficiencia renal secundaria, insuficiencia ovárica aguda o primaria, riesgo cardiovascular, de cáncer de mama, etcétera, que se hacen en AYA. Para esto, cuando uno decide, por ejemplo, calcular el riesgo cardiovascular, te van a hacer ciertas preguntas. Exposición a transciclina, alquilante, platino o cualquier tipo de quimioterapia, ¿recibió radiación? ¿En qué parte? ¿Te conocen la dosis de radiación? ¿En cuánto campo? ¿En qué lugar fue? Y evaluación cardíaca previa, si el paciente tuvo algún tipo de cardiotoxicidad que después mejoró. Te van a preguntar la edad del paciente, la edad que se diagnosticó, entre otras preguntas, pero todo esto, la parte más importante es que si yo no conozco las dosis, si yo no conozco estos medicamentos, como pasa en las dos primeras, simplemente no me puede predecir nada. Pero a pesar de esto, sí me puede decir que mi paciente tiene un riesgo alto, moderado, que en los próximos 5 años, teniendo 20 años, me puede hacer un ACV, que esta probabilidad va a aumentar en 10 años y así sucesivamente podemos hacerlo en diferentes tumores. Por ejemplo, probabilidad de cáncer de mama. Te va a preguntar lo mismo si ha tenido antecedentes de cáncer de mama el paciente o un familiar, si recibió radioterapia a nivel de tórax, en qué parte de tórax, cuáles medicamentos ha utilizado, si la paciente está usando algún tipo de terapia hormonal, si aún le llega la menstruación, etcétera. Y según los cálculos nos van a decir cuál es la predisposición que tiene este paciente de poder desarrollar cáncer de mama en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Pero la parte más importante es que también te va a dar consejos y te va a decir, no debes esperar para mandarle a hacer la resonancia o la sonomamografía a la edad que se le hace a las personas normales. Es que a partir de qué edad, a los 25 años, a los 20 años, según el momento cuando esta paciente recibió radioterapia, se debe de empezar a hacer la investigación preventiva. Luego de lo que es la preparación, llega lo que es la transferencia. Para empezar la transferencia, debemos recordar una carta de presentación. O sea, yo no puedo mandarle al paciente a Denise y Denise no sabe quién es Legri Jorge. O sea, porque cualquier pregunta, cualquier duda, ella tiene que saber y tener contacto para poder ser contestada. Una evaluación final del paciente. Es que no porque el paciente le toca controles en 2 meses, cuando tiene 18 años y 2 meses, yo lo voy a dejar para ese momento, porque cuando ya le toca hacerlo, posiblemente va a estar cundido con metástasis, y eso fue culpa mía, que yo no le hice los controles antes de referirlo. El plan de atención actualizado, hasta el día que yo empecé a hacer el traslado, ¿cómo está el paciente? El resumen médico, lo más completo posible. Y todos los documentos legales que pueden ser necesarios. Es como cuando un papá está mandando a su hijo a una universidad. Es que vamos a coger nuestro compendio de todas las cosas importantes y lo vamos a entregar y vamos a decir, ya es adulto. Denise, para finalizar, ¿cuál es el rol de hemato-oncólogo clínico luego de la transferencia? Bueno, lo mismo que ya has comentado, uno revisa el protocolo, escuchar muy respetuosamente lo que ustedes han hecho como manejo, ya sea en la parte del Hugo, en el INCAR que esté, o sea, yo escuchar cómo les ha ido, recibir ustedes hacen un resumen que nos orienta bastante a nosotros, aparte de nosotros indagarlo. El rol mío es yo continuar eso, darle un seguimiento del paciente con apoyo a psicología, recordando eso, que no es solamente paciente solo, como a veces vemos los adultos, un paciente oncológico, sino madre y familiares, permitirle ese acompañamiento incluso con el recordatorio de que ustedes están, de que si surge algún cambio poder notificarles. El mismo paciente que yo te comenté que era un niño, era porque literalmente cuando lo vimos en la cama era con textura de un niño, que cuando se calculó superficie sí es un paciente más, pero en cuanto a conocimiento, a cercanía con padres, era un niño. Y eso de ustedes yo debo de respetarlo, hacer un feedback de conocimiento. Y de nosotros, bueno, saber que ya yo empiezo un manejo multidisciplinario con cardiología por efectos de quimioterapias que va a recibir, de planificar, un ejemplo, sea un paciente que aparte del LA o linfoma va a recibir otro esquema de tratamiento, que el cardiólogo, el nefrólogo, si ya ustedes le dieron tratamiento, debo de monitorear
y acompañar siempre con la parte de psicología. Muy bien, así es. Esto se va a dividir en dos partes. En la primera visita, esta primera visita no es para pautar un tratamiento, para ver cuándo te tocan los estudios controles, es una cita que van a tener para conocerse. Es abordar las preocupaciones del AYA sobre la transferencia, aclarar el enfoque de la atención para adultos, en qué va a cambiar en cuanto al enfoque pediátrico, realización de una evaluación del autocuidado, porque tal vez para mí, como pediatra, ciertas cosas son importantes, pero al adulto le preocupa otras cosas que tal vez a mí ni por la mente me va a pasar. Revisar las prioridades de salud de adolescentes y de adultos jóvenes como parte de su plan de atención. Actualizar y compartir un resumen médico y un plan de atención de emergencia. O sea, este paciente tiene que entender que si pasa cualquier problema, él puede tanto ir a la emergencia pediátrica como a la emergencia de adultos y este va a ser recibido. Ya luego vienen las consultas subsecuentes. En este proceso, el paciente debe volver a pediatría. En la consulta subsecuente, se debe dar siempre un feedback a pediatría, a ver cómo va el paciente, si realmente el paciente está asistiendo, está haciendo la transferencia, si necesitan más consultas pediátricas o cuando ya entendemos que ya el paciente puede continuar solo con adultos. Empezar a hacer las conexiones con los otros subespecialistas ya de adultos, cardiología, nefrología, etcétera. El apoyo psicosocial, muy importante también empezar a aportarlo. Y la parte más importante es hacer un feedback del comentario que tiene el AYA durante todo el proceso de transición, porque tal vez hay cosas que podemos mejorar o todo lo contrario, lo estamos haciendo bien y tenemos que seguir ese camino. Romero, ¿cuáles barreras podríamos encontrarnos durante el proceso de la transición? Yo creo que la primera barrera es ganarle a ustedes. ¿Por qué? Porque el paciente llega que no quiere ni ver un médico adulto, está apegado, tiene un apego especial con su pediatra. O sea, no lo quiere soltar, a veces tardan en la primera cita porque no quieren ir aunque la tengan. Entonces la primera barrera es poder ganarse ese paciente, poder llevar ese paciente a que es tranquilo, te vas a sentir cómodo aquí con nosotros también. Es que esa es la primera barrera que tenemos que tener. Las siguientes son poder estandarizar en nuestro país, en nuestro entorno, cómo se va a hacer esa transición, porque las doctoras han explicado muy bien, pero nosotros no tenemos protocolizado eso muy bien de cómo lo vamos a hacer, por lo menos en nuestro país. La otra barrera importante es que todos los prestadores de salud estén en la disposición de dar el servicio a ese pacientito intermedio entre adolescente y adulto, porque a veces tenemos el problema siguiente, no, es que todavía es pequeño, no, es que ya es grande, y el paciente a veces se pelotea mucho. Entonces es otra barrera importante. Hay más barreras en cuanto a la continuidad del tratamiento, pero es un tema más de poder encajar con el pediatra y el adulto y saber cómo vamos a seguir. Hay muchas barreras en cuanto a la transición, pero son cosas que podemos ir mejorando sobre la marcha en base al conocimiento. Así es, existen diferentes barreras que nos van a impedir. La más importante es la falta de comunicación entre el equipo pediátrico y de adultos. Seguimos con la escasez de protocolos diseñados específicamente para ella, y es que todo está diseñado o para adultos, mayor de 40, 50, 60 años, o para todos los nenes. La resistencia del paciente. Y esto pasa muchas veces cuando el pediatra no lo prepara para esta nueva transición o cómo el hematólogo lo va a recibir. Y la desigualdad en el acceso. Muchas veces en pediatría tenemos medicamentos que son más fácil conseguirlo, todo el mundo ayuda, hay un montón de fundaciones y muchas veces todo esto se pierde cuando son adultos. Yo quise agregar una y es la empatía. Y vamos a ser sinceros. Hay pediatras que no les gusta trabajar con estos pinche bichos que se creen adultos y hay adultos que no tienen paciencia con este adulto con una mamitis crónica. Entonces, no todo el mundo califica para AYA. Para uno transferir un paciente tenemos que buscar el hematólogo que realmente tenga empatía con los AYA. No es el mejor hematólogo, no es el hematólogo que sale en todos los congresos. Es aquel hematólogo que pueda hacer la conexión con el AYA porque esto me va a garantizar que realmente se pueda hacer una buena transferencia. Existen diferentes modelos para poder evitar estas barreras. El primero son clínicas de transición conjuntas donde pediatría y oncólogo de adultos atienden juntos durante un periodo.
que es generalmente lo que hacemos. La segunda es un personal encargado de hacer todo este proceso de transición, porque muchas veces los médicos realmente no tienen tiempo para sentarnos y dedicárselo a todo ese proceso. Y el modelo ideal son protocolos híbridos en centros especializados para AYAs. Pero es muy fácil hablar de AYA y hablar que poner en papeles que nosotros hacemos AYA, pero existen requerimientos mínimos para realmente tener un programa AYA. Y que tenemos que tener flexibilidad en la edad y condición de admisión, áreas exclusivas para AYA, oncólogos, pediatras y de adultos trabajando juntos, tomando decisiones juntas, no que un comité, mira, te estoy entregando, perfecto, no. Es que durante todo el proceso del paciente seguimos trabajando juntos. Flexibilidad en el uso de protocolos personalizados. Cada paciente va a depender su protocolo según su estatus social, según su estatus socioeconómico. No es lo mismo un paciente que viva al lado de un basurero a un paciente que viva en X zona. Soporte psicosocial, es muy importante. Nunca olvidarnos de la fertilidad. Seguimiento de todos los efectos secundarios que hay que entender que son diferentes a los que presentan en adultos. Y programa de transición, ya no para pasar de 17 años a 18, sino para decirle, amigo, usted tiene 40 años, ya usted es un adulto, siga con los adultos. Y más que todo, un servicio de cuidados paliativos específico para adolescentes y AYAs. Ahora sí, vamos a terminar, Denise. ¿Cuáles parámetros definen una transición exitosa? Tú lo dejaste claro, estandarizarnos, como ha dicho, o crear protocolos unificados. No es solamente el término como empatía de yo entender el niño que viene o el joven que viene con una madre, porque tal vez por la cantidad de fluidez de pacientes que vemos, lo hacemos como mecánico. Y ahí es que sí entramos. Entonces, hacer protocolos que nos lleven a hacer lo mismo, a que yo te refiero, a que podamos definir si el paciente vino de un fármaco o vino de un esquema, continuarlo, y si no, el que ustedes decidan que sería lo ideal. Hay guías, como bien lo pusiste, que se basan de 17 hasta 35 años, que si a nosotros nos llega un paciente de 20, 21 años con una leucemia, lo tratamos literalmente como adulto, pero existen esquemas de AYA bien establecidos que deberíamos de utilizar. Entonces, esa comunicación que ya se ha quedado aquí pautada, que debemos de seguirla, que la tenemos, es cultivarla, es hacerla crecer. Y cultivar algo o mantenerlo como la matita que no han dado, sí, es cuidándola, es echándole agua, es informándonos, es manteniendo en comunicación, ir a hablarle, es comunicarnos. Yo creo que sí, que eso sería un parámetro que nos va a definir. Muy bien, ya este es el último paso para poder lograr una adecuada integración con los adultos, y los indicadores van a ser adherencia a la terapia, trayectoria estable de la enfermedad, participación de la atención preventiva, es decir, que siempre va a su consulta, se hace su analítica y se siente contento, así como cuando va a visitar a los pediatras, que también va a visitar a su adultólogo. Y vigilancia activa y resolutiva de todos los problemas que se pueden ir presentando. En conclusión, la transición en AYA con cáncer es un proceso complejo, pero esencial para garantizar la continuidad asistencial, adherencia terapéutica y calidad de vida. Requiere programas estructurados, multidisciplinarios y centrados en el paciente, que integren aspectos médicos, psicosociales y del desarrollo. El mundo de los oncólogos pediatras y de adultos no siempre va a ser sinérgico. Los AYAs se encuentran entre dos mundos, esperando a ver quién va a decidir cuál es el mejor tratamiento o el equipo que lo va a tratar. Sabemos que existe competencia, ambas muy buenas, tanto en el adulto como en los pediatras, pero solamente depende de nosotros empezar a cerrar esta brecha. Un minutito me voy a robar para hablarles de mi proyecto personal. Somos Guerrera Girl Power. Este inició con un grupo de adolescentes cuando éramos fellows de oncología, donde estas adolescentes con tanta resiliencia empezaron a darse apoyo una con otra, pero no quedó solamente en ese centro, sino que ellos empezaron a visitar otros pacientes con cáncer en diferentes centros haciéndole el apoyo. Y en el 2020, con lo que fue la pandemia, se creó un chat donde seguíamos incluyendo diferentes adolescentes, no importaba dónde era diagnosticado, y se les seguía dando el apoyo.
Es de así que en el 2024 hicimos nuestro primer taller de empoderamiento a través del maquillaje y el cuidado personal. Porque el maquillaje no debe ser una careta, sino una forma de tapar aquellas imperfecciones que nos pueden dejar como consecuencia del tratamiento sin dejar de ser nosotros mismos. Pero aprovechamos también esto para poder hablar de todos los mitos y tabúes que pueden tener estos adolescentes. Para abril de 2026 pretendo hacer varios de estos talleres, así que invito a cualquiera que quiera ser parte del mismo o que tenga algún adolescente o adulto joven que quiera que participe, por favor contactarnos. Muchísimas gracias.